¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 18 de junio del año 2025. Estimado público, señoras, señores, con ustedes un hombre de izquierdas y honrado que siempre intentó llevar una vida en coherencia con sus principios y con sus ideas. José Sacristán, sobre la asignatura pendiente, que a la vista de los coldos, las leires y los tardanes tiene el presidente Sánchez. Resumiéndolo, me parece sencillamente lamentable. Esto es un punto y aparte en la historia del Partido Socialista Obrero Español, y que no anden con paños calientes, ¿no? Esto no se soluciona, ni muchísimo menos con pidiendo perdón y haciendo estas propuestas de más o menos, me parece que insuficiente a todas luces, ¿no? Terrible, sin paliativos, vergonzoso, vamos, vergonzoso. No hacer comparaciones, ¿no? Ya está bien del y tú más, eso no sirve absolutamente para nada. Esto es sencillamente impresentable lo que está. Y la solución tiene que ser terminante. No parece que a Pepe Sacristán pueda imputársele deseo alguno de que gobiernen las derechas, ni afán por contribuir a la demolición moral, como dice el presidente, de su gobierno legítimo. Tampoco parece razonable llamarle resentido, como diría Óscar Puente, como dijo de Madina. Si acaso lo que se le podrá imputar a Sacristán es que tenga criterio propio, que nunca haya dejado de tenerlo y que lo exprese en libertad. Y diciendo, fíjate, a estas alturas ya, lo que le da la gana. No valen las comparaciones, no vale el y tú más, un antes y un después en el PSOE. Un antes y un después. Bueno, un antes sabemos cuál es. El antes es un grupo corrupto que anidó en el corazón mismo del gobierno y en el corazón mismo del partido para servirse del poder con el fin de hacer caja. Este es el antes. El después está aún por escribirse. Y de cómo se escriba el después dependerá la salud electoral de este partido político, el PSOE, cuando los ciudadanos lo examinen en las urnas, sea en 2027 o sea antes de 2027. El truco de la fachosfera se agripó hace meses. La opinión mayoritaria en los medios de todo signo ya, viene siendo desde el jueves muy severa con el jefe del gobierno. Y dado que al presidente siempre le sedujo más, o eso quiso aparentar, la lectura de la prensa extranjera que de la prensa española, pues ahí tiene el Times de ayer. La fiesta terminó. Ese editorial del Times en el que la anécdota es que el Times diga que a Sánchez hay quien lo apoda Don Teflón. Muy extendido el apodo, no me consta a mí que estuviera, la verdad, pero bueno. Al menos hasta ayer, Don Teflón, por aquello de que le resbalan los casos y no sé qué. Y en el que lo relevante en ese editorial es todo lo demás que dice. El diagnóstico devastador que hace sobre la forma de gobernar de Pedro Sánchez. La forma opaca y sin rendición de cuentas de gobernar. Los españoles merecen un gobierno mejor, llega a decir ese editorial, para encadenar a continuación no solo las causas judiciales, también la gestión de la riada de Valencia, o de los transportes públicos, o el precio de la vivienda, o el apagón eléctrico del pasado mes de abril. O gobernar como se debe o irse. Esta es la disyuntiva del Times para el presidente del gobierno de España. Otro periódico en la lista de los conjurados. La actualidad tiene estas cosas. El gobierno presentó ayer su diagnóstico sobre el apagón, error de planificación, dice, y funcionamiento anómalo de las centrales energéticas, las centrales que producen electricidad. Presentó el diagnóstico sobre el apagón justo en el día en el que la mayoría parlamentaria prorrogó la vida de las centrales nucleares, porque en esto la mayoría no la tiene el gobierno, tampoco en esto la tiene el gobierno, y justo el día en el que al PSOE es al que se le han fundido los plomos por un exceso de planificación de la tropa golfa, que prosperó alrededor de Sánchez, y porque no funcionó uno solo de los cortafuegos, que en teoría tenían que garantizar que no volvieran a repetirse episodios anteriores. Episodios anteriores de la larga historia del Partido Socialista, que tiene tanta historia como el PP, de mordidas, de adjudicaciones, de maletines, de comisiones, de infraestructuras con sobrecoste, de enchufismos, de abusos de poder, de trincones, de roldanes. ¿De qué cortafuegos me habla? Cuando una trama corrupta dura 8 años, con una pata en el gobierno, Ministerio de Fomento, y otra en el partido, sede central del partido, planta noble, se hace imposible sostener que existan mecanismos de control para evitar mangoneos.
Porque si alguna vez existieron, alguien se ocupó de desactivarlos para poder trincar. 8 años. Y sin que nadie se diera cuenta de nada. El presidente, que está resignado ya a repetirse a sí mismo, como el mago al que se le han acabado los trucos, escribió ayer otra de sus cartas. Esta es a la militancia socialista, para pedirle que le compre mansamente la tesis de que no hay corrupción en el partido, salvo alguna cosa, y que nada hay más humano que esto de que te salgan ranas tus 2 secretarios de organización. Bueno, ranas, más que ranas, cuatreros o sableadores, ¿no? Y que él, por supuesto, es mejor que los demás. Siempre comparándose, el líder supremo, siempre compitiendo y siempre reivindicándose como más recto, más elevado, más competente, más audaz, más valiente, más todo que los demás. Lo que es censurable, les escribe San Pedro a los miembros de su iglesia, lo que es censurable es que se haya puesto el informe de la UCO al servicio de un intento deliberado de la derecha para derribar a un gobierno legítimo. Si yo recibiera esta carta, le escribiría otra en respuesta pidiéndole aclaración. ¿Qué significa que el informe de la UCO se haya puesto al servicio de la derecha para tumbar al gobierno legítimo? O sea, ¿quién ha puesto el informe de la UCO al servicio de la derecha? El informe de la UCO es un informe de la UCO, punto. Del que el gobierno hizo saber por los cauces oficiales que seguramente tampoco sería gran cosa. Los cauces oficiales, me refiero a los cauces justo que no son oficiales. O sea, las filtraciones, que fuentes dicen, porque esto también se ha visto publicado en prensa. No solo que hay un informe que habla de Cerdán y que le va a causar problemas, no, también se publica aquello de no, el gobierno calcula que el informe en realidad no va a suponer gran novedad. Que igual habrá alguna conversación, pero vamos, interpretable, como son las conversaciones, interpretable. Del ejemplar camarada Santos Cerdán. Pero sin chicha suficiente como para llamarlo siquiera informe Cerdán. Digo, el informe de la UCO es un informe de la UCO. Se entregó a las partes personadas. Alguna de las partes, como es costumbre, pues la entregó o la filtró a los medios y a partir de ahí cada cual dijo lo que le pareció oportuno sobre el contenido del informe. ¿Qué es exactamente lo que al presidente le parece censurable? Que la UCO tuviera a bien abrirle los ojos a él mismo sobre esta prolongadísima actividad corrupta que floreció a sus pies y sobre la que él sostiene que ha estado en babia todo este tiempo, todos estos años. Y gobierno legítimo, por supuesto, nunca se olvida de colocarle ese apellido a su gobierno, legítimo. A ver, todos los anteriores al suyo también lo fueron. Y cayeron, claro, siempre acaba cayendo el gobierno. Cayó el de Rajoy, derribado muy legítimamente por el Parlamento. Cayó el de Zapatero, obligado a disolverse por el naufragio económico y adelantar elecciones en el año 11. Cayó el de Aznar, relevado en las urnas por los ciudadanos en el año 4. Y cayó el de Felipe, relevado también en las urnas después de la escalada de escándalos de corrupción de muy diverso pelaje, año 96. El empeño de Sánchez en añadir legítimo a su gobierno siempre tiene un único fin, que es imputar al PP que no le reconozca la legitimidad. Da igual que lo primero que hizo Núñez Feijóo cuando debutó en el Senado fuera afirmar la legitimidad del presidente. Da igual que le felicitara doliéndose en su última investidura, da igual todo. Da igual todo porque el presidente está especializado en hacer lo que él reprocha a los demás. Es decir, la distorsión, es decir, la desinformación, es decir, la intoxicación, es decir, deslegitimar a la oposición. No solo ya como oposición, deslegitimarla como alternativa de gobierno, predicando, como está haciendo esta semana, que hay que impedir a toda costa que los españoles den el gobierno a la derecha. Incluso aunque los españoles así lo quieran. Y a toda costa incluye aguar el insólito e inédito grupo corrupto que anidó en el corazón de su gobierno. Y justificar que ni siquiera se someta al presidente al examen del Parlamento, sea la cuestión de confianza, no vaya a ser que la pierda. El gobierno, haciéndole los coros a su amo, entona el estribillo de que solo eran 3 los corruptos. 3 eran 3, Ábalos, Cerdán y Koldo. Y lo entona con la misma convicción con que hasta hace una semana predicaban que solo eran 2, Ábalos y Koldo, porque Cerdán era un ejemplo de honradez y de costumbres austeras. La palabra del gobierno, con tanto ministro manco por achicharramiento y tanta ministra por uvas, la palabra del gobierno en este asunto hace tiempo que no vale nada.
Ustedes me preguntan a mí, y sé que además le han preguntado a otros miembros del Consejo de Ministros si van a aparecer más nombres. No lo sé. Pues claro que no lo sabe. Pues claro que no lo sabe la ministra portavoz, pero ¿qué va a saber? Como no sabe si acabará señalado algún ministro, como no sabe si la financiación de su partido es impoluta, como no sabía si Cerdán era honrado, pese a las veces que lo proclamó. Y como no debe de saber en qué consiste el caso Koldo, porque ayer llegó a decir que es que este asunto aún no está judicializado. Estamos hablando todavía de un informe, pero que no hay en estos momentos, no está este caso judicializado. No hay una judicialización abierta. A saber que será una judicialización abierta. Hombre, el caso Koldo lleva judicializado desde hace meses. Si no, ¿de qué iba a estar investigando la Policía Judicial? Lo que aún no hay es una investigación al patrimonio de Santos Cerdán. Todavía. Y a los dispositivos móviles de Santos Cerdán, de los que cabe pensar que o los habrá borrado o los habrá clonado para tener él también munición con la que negociar. Hay sesión de control al gobierno o del gobierno a la oposición en el Congreso a las 9. De Sánchez a estas alturas pues no se esperan sorpresas. De Feijóo la verdad es que tampoco. De los grupos que hicieron presidente a Sánchez y que ahora rehúyen renovarle sus votos en una cuestión de confianza, está por ver qué se puede esperar. Rufián le aplazó ayer al presidente la cita y antes de verse hoy le va a preguntar en el Pleno qué piensa hacer. ¿Qué piensa hacer? Interpretar el papel de duro e inquisidor a primera hora le permite a Rufián verse después en la intimidad con Pedro Sánchez sin que parezca que es más tibio con la corrupción cuando la corrupción es de esquerras, es decir, de izquierdas. Ha dicho Rufián que la cuestión de confianza le parece salseo. Creo que es bastante absurdo. Creo que se tiene que hablar de seguir o de romper. De seguir o de romper hay que hablar quiénes y dónde y delante de quién. Al menos Rufián cubre las apariencias reclamándole a Sánchez medidas concretas de persecución de corruptores. Otros socios no disimulan. Para ellos este caso de corrupción pues es una excusa para apretar al gobierno en otros asuntos que nada tienen que ver con la corrupción. Ahí está Puigdemont, el compadre de Cerdán en Suiza, que airea su raca-raca de los compromisos pendientes, lo que tenemos pactado. Y ahí está Otegi, ese modelo de higiene pública, que le reclama a Sánchez avanzar hacia el Estado plurinacional. Entiéndase los referendos de independencia en Cataluña y en Euskadi. Debe ser que el Estado plurinacional es menos corrupto que el Estado que es solo nacional. No deja de ser admirable que las lecciones sobre ejemplaridad en la vida pública las estén dando un tipo que cobró la mayor parte de su vida en negro de una organización terrorista, condenado por delitos graves Arnaldo Otegi, un partido que tiene como presidente a un exrecluso condenado por sedición y malversación, o sea, corrupción, es decir, Esquerra Republicana, Junqueras, y un huido de la justicia que de haber podido ser juzgado habría resultado condenado también por malversar dinero público, es decir, por corromper las instituciones catalanas en su propio beneficio, o sea, Puigdemont. Estos son los gurúes a los que Sánchez escucha para reponerse del agujero fecal que le ha dejado Santos Cerdán. Pero ya dice el presidente que la demolición moral es la que practican los demás. Carlos Alsina, en Onda Cero.